la diosa Minerva, hija predilecta de Júpiter, y las hilanderas de Velázquez. Tras yacer con la titánide Metis, la prudencia, Zeus, Júpiter en su versión romana, fue presa del terror, pues recordó que Gea y Urano habían predicho que los hijos que engendrara en ella le superarían en fuerza y sabiduría. Júpiter, tremendo como era, optó por tragarse a Metis para eludir la profecía, pero Metis ya estaba embarazada y el embrión continuó su desarrollo en el interior del dios. Al tiempo, Júpiter no se encontraba bien. Tenía un colosal dolor de cabeza, acorde con su condición, y recurrió a Vulcano, el destructivo dios del fuego, que ni corto ni perezoso le abrió la cabeza de un hachazo. De la frente abierta de Júpiter surgió Minerva, ya conocida por los griegos con el nombre de Palas Atenea, que nació adulta, tocada con su yelmo y completamente armada, y lanzando un terrible grito de guerra tan fuerte que hizo temblar a los dioses y al universo entero. Minerva había heredado el intelecto de su madre y la fuerza de su padre. Júpiter, entre orgulloso y temeroso, emocionado por el pedazo de hija que había concebido, la nombró diosa de la inteligencia y de la guerra justa, protectora de las instituciones políticas, de las ciencias y de las artes, patrona de los artesanos. Minerva se convirtió en su hija predilecta y destacaba por su valentía. Ayudó a su padre luchando en la guerra contra los gigantes. Diseñó la nave de los argonautas, colocando en su proa una madera sacada del bosque de Dódona que les hablaba, les aconsejaba cómo vencer los peligros y dirigía el rumbo. El tarugo era un portento. Se organizó un concurso en el Olimpo. Los 12 dioses decidieron que el que produjera la cosa más útil para la ciudad la bautizaría con su nombre. Poseidón, Neptuno para los romanos, dio un golpe de tridente e hizo manar de la tierra una inmensa fuente de agua salada. Palas Atenea, nuestra Minerva, hizo crecer un olivar y con ello obtuvo la victoria. Fue nombrada patrona de Atenas y en Atenas se ofrecían por ella grandes sacrificios en las grandes fiestas de Panateneas. Cada tribu sacrificaba un buey en su honor y la carne se repartía entre el pueblo que, como podéis imaginar, adoraba a la diosa. Nunca mejor dicho. Más tarde, nuestra Minerva, en su época romana, fue, cómo no, la patrona de Roma. Diosa casta y virgen, aunque no por falta de pretendientes, convirtió los cabellos de Medusa en serpientes y su mirada en petrificadora de quien la mirara, solamente por haber hecho el amor con Neptuno en uno de sus templos. Ovidio le llama la diosa de las 1000 obras y cuenta esta historia en las Metamorfosis. Aracné era hija de un comerciante y artesano, el viudo Idmón, especializado en el carísimo tinte púrpura que se extrae de una caracola como las que ahora encontramos en el Mar Menor. Vivían en un pequeño pueblo, en el reino de Lidia, la actual Turquía. La joven Aracné, orgullo de Jonia, tenía una habilidad excepcional como tejedora. Causaban asombro y admiración la gracia, velocidad y precisión con que trabajaba.
Cuando Aracné se sentaba en su telar, numerosos admiradores se apiñaban para aplaudirla y verla trabajar. Incluso las ninfas salían de sus ocultas moradas para observar su talento. Elegía los colores rápida e intuitivamente. Creaba las escenas más bellas y realistas que se pueden imaginar. Bosques, playas, montañas o palacios, nada se le resistía, y cada nuevo tapiz era una obra maestra. Todos opinaban que los dioses le habían otorgado un don de los que se conceden a los humanos una vez cada 500 años. Pero una fatídica tarde, el orgullo se apoderó de ella. Se sintió superior a Minerva. Venga esa diosa si quisieres y veremos quién merece ser loada. Minerva, disfrazada de anciana, se persona ante Aracné, sugiriéndole que pida perdón a la diosa. Da ventaja a Minerva, que es santa diosa, y pídele perdón por tu soberbia. Aracné, que no había reconocido a la diosa, le dijo a la anciana que la dejara en paz y que estaba determinada a enfrentarse a Minerva, y se preguntaba por qué Minerva no había aparecido todavía para enfrentársele. En el mismo momento en que Minerva se deshace de su disfraz de vieja bruja. Mientras que las ninfas y las otras mujeres hacen homenaje a la recién aparecida Minerva, Aracné, altiva, pretenciosa, no se inmuta. Minerva empieza a trabajar en los telares rodeada de una muchedumbre emocionada que observa. Entretejía la aguda lanzadera, la trama con los dedos arrojada, y extremada destreza en gran manera, señalando las sombras delicadas, que poca diferencia van haciendo, como si con el aire fueran señaladas. Minerva tejió la historia épica de los 12 dioses del Olimpo, representando la divinidad de Júpiter, la grandeza de Neptuno, su propia astucia. En cada esquina del tapiz, a modo de advertencia, mostró a los humanos que pusieron a prueba la voluntad de los dioses y que habían sido castigados por ello. Minerva remató su tapiz añadiéndole una orla de ramas de olivo, su árbol sagrado y símbolo de paz. Pero Aracné no recapacitó y en respuesta representó en su tapiz la historia de las mujeres que el dios de dioses había engañado. Europa, a la que secuestró convertido en un toro blanco. Leda, seducida por el divino cisne. Antíope, para quien adoptó forma de sátiro. Dánae, a quien fecundó, metamorfoseado en lluvia dorada. Alcmena, madre de Hércules, a quien Júpiter había engañado, adoptando la apariencia de su propio marido. Y rápidamente bajo las hábiles manos de Aracné quedaron patentes las divinas fechorías de Júpiter, antes ensalzado, cometiendo tropelías mostrando sus engaños y su malicia. Aracné remató su tapiz añadiendo flores y hiedra en la orla. El tapiz, en verdad, era una maravilla. Ni siquiera Minerva pudo negar su gran talento. Pero... La diosa se llena de ira, le arrebata la tela y reprende el desacato de pintar en ella los errores de los dioses,
lo rompió, ofendida, e hirió a Aracné en la frente. Sintiéndose avergonzada, Aracné tomó una soga y se hizo un nudo en la garganta. Estaba decidida a quitarse la vida para no sentir la vergüenza de ser humillada públicamente. La vengativa diosa rocía con bedegambre a la joven y apenas hecho esto, cae de su cabeza la hermosa cabellera. La nariz y las orejas caen a la par. Pequeñísima se hace la cabeza y el cuerpo antes gentil dejó de ser bello. Podrás vivir, Aracné, pero permanecerás colgada para siempre y tejerás en el aire. Con la cabeza reducida al mínimo, toda ella quedó convertida en un vientre gigantesco. Sin embargo, sus dedos pudieron seguir tejiendo y en pocos minutos, Aracné, la primera araña sobre la tierra, tejió su primera y magnífica obra. Así fue como Aracné y sus descendientes quedaron condenados a tejer telarañas por el resto de sus días y los días venideros. Velázquez, inspirado en este mito, pintó un ingenioso cuadro, Las hilanderas, que originariamente se titulaba La fábula de Aracné. Y ahora os contaré por qué. Plinio el Viejo escribió que un artista llega a la perfección cuando logra transmitir la ilusión del movimiento en las ruedas de un carro. Y en Las hilanderas, Velázquez demuestra su excelencia pintando una rueca que gira a ritmo vertiginoso. Con hábiles y rápidas manos, 5 mujeres se afanan hilando, cardando, devanando, villando madejas de lana. Trabajan en un animado primer plano. Parece que en el taller solo está ocioso el gato, que ha cerrado los ojos ignorando el ovillo de lana con que le han obsequiado. Y un segundo gato, que se vislumbra bajo el taburete de la devanadora. En una esquina se amontonan tapices, tal vez para restaurar, y de la pared cuelgan vellones de lana esperando a ser hilados. El ambiente es dinámico, distendido, el entorno costumbrista, como el que debía haber en la Real Fábrica de Tapices de Santa Isabel, que Velázquez bien conocía. El cuadro es de una profundidad prodigiosa, íntima, sobre todo si obviamos los añadidos que se le hicieron tras la penúltima restauración, como luce actualmente en el Museo del Prado en Madrid. En el segundo plano, como yo lo veo, elevado por 2 escalones, a modo de escenario o de escaparate y bien diferenciado por la luz, parece que se está representando una obra teatral, La fábula de Aracné. El vestuario no deja lugar a dudas sobre sus 2 protagonistas, Minerva y Aracné. Están en plena representación. Tras ellas, el decorado, un tapiz, El rapto de Europa, copiado de un cuadro de Rubens que a su vez había copiado a Tiziano en su visita a Madrid. Un violonchelo barroco se apoya sobre una banqueta labrada. A su lado, una dama que observa la escena con curiosidad sostiene una viola. Tal vez está esperando su entrada para amenizar la obra. 2 damas, ricamente ataviadas, dicen que tal vez encarnan a las bellas artes. No creo que sea así. Altas cortesanas están viendo la obra. Tal vez todo el espectáculo está montado
simplemente para que las damas de la corte compren tapices en un ambiente relajado, aunque en verdad no le están haciendo mucho caso a la representación. La dama de azul está mirando la orla del tapiz que tiene enfrente. ¿Y su amiga? Con un rostro que me resulta muy familiar, ¿nos está mirando a nosotros? ¿De verdad nos está mirando a nosotros? No, está mirando a Velázquez. ¿Será un juego de seducción? ¿Será la Venus del espejo? Apostaría que sí. Cuenta, cuenta.